gobiernos han procurado introducir una limitación necesaria al incremento de los impuestos. Han imaginado, a tal efecto, lo que se llama el sistema de amortización, una combinación realmente admirable por su simplicidad y por la practicidad de su ejecución. Se ha creado un fondo especial, cuyos recursos capitalizados se destinan al rescate permanente de la deuda pública, en cuotas sucesivas. De este modo, cada vez que el Estado realiza un empréstito, debe dotar al fondo de amortización de cierto capital destinado a redimir, dentro de un lapso dado, la nueva deuda. Como veis, este sistema de limitación es indirecto, y en ello radica su fuerza. Por medio de la amortización, el país dice a su gobierno: pediréis un empréstito si os veis forzado a hacerlo, pero deberéis procuraros sin cesar por hacer frente a la nueva obligación que contraéis en mi nombre. Cuando uno está obligado a amortizar constantemente, piensa 2 veces antes de tomar un préstamo. Si amortizáis con regularidad, os concedo vuestros préstamos. ¿Y por qué pretendéis que amortice? ¿Queréis decirme cuáles son los estados en que la amortización se realiza en forma regular? Hasta en Inglaterra se admite la prórroga. El ejemplo cunde, me imagino. Lo que no se hace en parte alguna, no puede hacerse. ¿Así que suprimís la amortización? No he dicho tal cosa, no mucho menos. Permitiré el funcionamiento de ese mecanismo y mi gobierno empleará los fondos que produce. Esta combinación resultará muy ventajosa. En oportunidad de presentarse el presupuesto se podrá, de vez en cuando, hacer figurar en las entradas el producto de la amortización del año siguiente. Y al año siguiente figurará en las salidas. Eso no lo sé, dependerá de las circunstancias, pues mucho lamentaré que esta institución no pueda funcionar con más regularidad. A este respecto, la explicación le sería a mis ministros harto dolorosa. Dios mío, no pretendo que, desde el punto de vista financiero, mi administración no habrá de tener ciertos aspectos criticables. Sin embargo, cuando los hechos están convenientemente presentados, se pasan por alto muchas cosas. No olvidéis que la administración financiera es, en muchos sentidos, una cuestión de prensa. ¿Qué estáis diciendo? ¿No me habéis dicho que la esencia misma del presupuesto era la publicidad? Sí. Y bien, ¿acaso los presupuestos no van acompañados de informes, explicaciones, documentos oficiales de todo tipo? ¿Cuántos recursos proporcionan al soberano estas comunicaciones públicas, cuando se encuentra rodeado de hombres hábiles? Deseo que mi ministro de Finanzas hable el lenguaje de las cifras con claridad admirable y que en su estilo literario sea, además, de una pureza irreprochable. Es conveniente repetir sin cesar lo que es verdad, o sea que la gestión de los dineros públicos se realiza en la actualidad a la luz del día. Esta proposición incontestable debe ser presentada en 1000 formas distintas. Quiero que se escriban frases como esta: nuestro sistema de contabilidad, fruto de una larga experiencia, se singulariza por la claridad y la certeza de sus procedimientos. No solo impide abusos, sino que no proporciona a nadie, desde el último de los funcionarios hasta el jefe de Estado mismo, ninguna posibilidad de desviar de su destino la mínima suma, ni de malversarla. Utilizaremos vuestro lenguaje. ¿Acaso hay otro mejor? Y diremos: la excelencia del sistema financiero descansa sobre 2 bases: control y publicidad. El control impide que un solo céntimo pueda salir de las manos de los contribuyentes para ingresar en las cajas públicas, pasar de una caja a otra, y salir de ella para ir a parar a manos de un acreedor del Estado, sin que la legitimidad de su percepción, la regularidad de sus movimientos, la legitimidad de su empleo, sean fiscalizados por agentes responsables, verificados judicialmente por magistrados inamovibles, y definitivamente sancionados por la Cámara Legislativa. Oh Maquiavelo. No hacéis más que burlaros, mas vuestras burlas tienen algo de infernal. Olvidáis dónde nos encontramos. Desafiáis al cielo. Dios sondea los corazones. Continuad. Al comienzo del año presupuestario, el superintendente de finanzas hablará de esta manera: nada altera, hasta este momento, las previsiones del presupuesto actual. Sin forjarnos ilusiones, tenemos las más serias razones para esperar que, por primera vez después de muchos años, el presupuesto, a pesar del servicio de empréstitos, presentará en resumidas cuentas, un equilibrio real. Este resultado tan deseable, obtenido en tiempos excepcionalmente difíciles, es la mejor prueba de que el movimiento ascendente de la riqueza pública no se ha retrasado jamás. Proseguid. Con referencia a esto, se hablará de la amortización, que tanto os preocupaba hace un instante. Se dirá: muy pronto comenzará a funcionar la amortización. Si el proyecto que se ha concebido se concretase, si las rentas del Estado continuasen progresando, no sería posible que en el presupuesto que se presentará dentro de 5 años, las deudas públicas quedasen saldadas merced a un excedente en los ingresos. Vuestras esperanzas son a largo plazo, pero a propósito de la amortización, si después de haber prometido ponerla en funcionamiento, nada se hace, ¿qué diréis? Se dirá que no se había elegido bien el momento, que todavía es preciso esperar. Se puede llegar mucho más lejos. Ciertos economistas reputados cuestionan la eficacia real de la amortización. Esas teorías, ¿las conocéis? Puedo recordároslas.
Es inútil. Se hace publicar esas teorías por periódicos no oficiales, uno mismo las insinúa, y por fin un día se las puede confesar en alta voz. ¿Cómo? Después de haber reconocido anteriormente la eficacia de la amortización, de haber exaltado sus méritos. Mas, ¿acaso los datos de la ciencia no cambian? ¿Acaso un gobierno esclarecido no debe seguir, paso a paso, los progresos económicos de su siglo? Nada más perentorio. Dejemos la amortización. Cuando no hayáis podido cumplir ninguna de vuestras promesas, cuando, después de haber hecho vislumbrar excedentes de ingresos, os encontraréis desbordado por las deudas, ¿qué diréis? Tendremos, si es menester, la audacia de reconocerlo. Semejante franqueza, cuando emana de un poder fuerte, honra a los gobiernos y emociona a los pueblos. En compensación, mi ministro de Finanzas se empeñará en demostrar que la elevación de la cifra de gastos no significa nada. Dirá, lo que es verdad, que la práctica financiera demuestra que los descubiertos nunca se confirman plenamente, que en el correr del año surgen por lo general nuevos recursos, principalmente en virtud del aumento del producto de los impuestos, que, por lo demás, una porción considerable de los créditos votados, al no haber sido utilizada, quedará anulada. ¿Y esto ocurrirá? Algunas veces hay, vos lo sabéis, en finanzas, frases hechas, expresiones estereotipadas, que causan profunda impresión en el público, lo calman, lo tranquilizan. Así, al presentar con arte tal o cual deuda pasiva, se dice, esta cifra no tiene nada de exorbitante. Es normal, concuerda con los antecedentes presupuestarios. La cifra de la deuda flotante es simplemente tranquilizadora. Hay una multitud de locuciones parecidas que no voy a citaros, porque existen otros artificios prácticos, más importantes, acerca de los cuales debo llamar vuestra atención. En primer término, es preciso insistir en todos los documentos oficiales, sobre la prosperidad, la actividad comercial y el progreso siempre creciente del consumo. Cuando al contribuyente se le repiten estas cosas, se impresiona menos por la desproporción de los presupuestos, y es posible repetírselas hasta el cansancio sin que en ningún momento desconfíe. Tan mágico es el efecto que los papeles autenticados producen en el espíritu de los tontos burgueses. Cuando el equilibrio entre los presupuestos se rompe, y se desea, para el año siguiente, preparar el espíritu público para un desengaño, se anuncia por anticipado, en un informe, que el año próximo el descubierto solo ascenderá a tanto. Si es descubierto resulta inferior a lo previsto, es un verdadero triunfo. Si es superior, se dice, el déficit ha sido mayor que el que se había previsto. Sin embargo, el año precedente alcanzó una cifra más alta. En resumidas cuentas, la situación ha mejorado, pues se ha gastado menos pese a haber atravesado circunstancias excepcionalmente difíciles. Guerra, hambre, epidemias, crisis imprevistas de subsistencias, etc. No obstante, el año próximo, el aumento de las entradas permitirá, según todas las probabilidades, alcanzar el equilibrio tan largamente anhelado. Se reducirá la deuda, y el presupuesto resultará convenientemente equilibrado. Todo permite esperar que este progreso continúe, y, salvo acontecimientos extraordinarios, el equilibrio pasará a ser lo habitual en nuestras finanzas, como es la norma. Esto es alta comedia. No se adquirirá el hábito, ni se aplicará la norma, pues me imagino que, bajo vuestro reinado, siempre habrá alguna circunstancia extraordinaria, una guerra, una crisis de subsistencias. No sé si habrá crisis de subsistencias. Lo que es indudable, es que mantendré muy alto el estandarte de la dignidad nacional. Es lo menos que podéis hacer. Si conquistáis la gloria, no os deberán por ello ninguna gratitud, pues esa gloria, en vuestras manos, no es más que un instrumento de gobierno. No será ella la que amortizará las deudas de vuestro Estado. Diálogo 21. Me temo que abriguéis ciertos prejuicios con respecto a los empréstitos. Son valiosos en más de un sentido. Vinculan las familias al gobierno, constituyen excelentes inversiones para los particulares, y los economistas modernos reconocen formalmente en nuestros días que, lejos de empobrecer a los estados, las deudas públicas los enriquecen. ¿Me permitís que os explique cómo? No, porque creo conocer esas teorías. Puesto que siempre habláis de tomar en préstamo y jamás reembolsar, quisiera saber ante todo a quién pensáis pedir tantos capitales, y con qué motivos los solicitaréis. Las guerras exteriores prestan, para ello, un valioso auxilio. A los grandes estados les permite obtener préstamos de 500 a 600 millones. Se procura gastar la mitad o los 2/3, y el resto va a parar al tesoro, para los gastos internos. 500 o 600 millones. ¿Y cuáles son los banqueros de los tiempos modernos que pueden negociar préstamos cuyo capital equivaldría, por sí solo, a toda la riqueza de ciertos estados? Ah. ¿Estáis todavía en esos procedimientos rudimentarios? Permitid que os lo diga, es casi la barbarie en materia de economía financiera. En nuestros días, los préstamos ya no se piden a los banqueros. ¿Y a quién, entonces?
En lugar de concertar negocios con capitales, que se entienden entre ellos para eliminar la puja, cuyo exiguo número suprime la competencia, uno se dirige a todos sus súbditos, a los ricos, a los pobres, a los artesanos, a los comerciantes, a quien quiera tenga algún dinero disponible. Se abre en suma, lo que se llama una suscripción pública y, para que todos y cada uno pueda adquirir rentas, se la divide en cupones de sumas muy pequeñas. Luego se venden a 10 francos de renta, 5 francos de renta hasta 100.000, 1 millón de francos de renta. Al día siguiente de su emisión, el valor de estos títulos estará en alza, se valorizan, se dice. Una vez que el hecho se conoce, todos se precipitan a adquirirlos. Es lo que se llama el delirio. En los pocos días los cofres del tesoro rebosan. Se recibe tanto dinero que no se sabe dónde meterlo. Sin embargo, uno se las arregla para tomarlo, porque si la suscripción supera el capital de las rentas emitidas, uno puede darse el lujo de producir un profundo efecto en la opinión pública. Se devuelve a los retrasados su dinero. Esto se hace con bombos y platillos, y con el acompañamiento de una vasta publicidad periodística. Es el efecto teatral previsto. El excedente asciende algunas veces a 200 o 300 millones. Juzga hasta qué punto esta confianza del país en el gobierno se contagia al espíritu público. Una confianza que, por lo que entreveo, se confunde con un desenfrenado espíritu de agiotaje. Había oído hablar, es cierto, de esta combinación, pero todo, en vuestra boca, es verdaderamente fantasmagórico. Pues bien, tenéis dinero a manos llenas. Tendré más aún de lo que imagináis, porque en las naciones modernas hay fuertes instituciones bancarias que pueden prestar directamente al Estado 100 y 200 millones a la tasa de interés ordinario. También las grandes ciudades pueden prestar. En esas mismas naciones existen otras instituciones llamadas de previsión. Son cajas de ahorros, cajas de socorros, cajas de pensiones y retiros. El Estado acostumbra a exigir que sus capitales, que son inmensos, que pueden algunas veces elevarse a 500 o 600 millones, ingresen al tesoro público, donde se incorporan al fondo común, pagándose intereses insignificantes a quienes los depositan. Por lo demás, los gobiernos pueden procurarse fondos en la misma forma que los banqueros. Emiten bonos a la vista por sumas de 200 o 300 millones, especies de letras de cambio sobre las que la gente se abalanza antes de que entren en circulación. Permitidme que os interrumpa. No habláis de nada más que de pedir préstamos o de emitir letras de cambio. ¿Nunca os preocuparéis por pagar alguna cosa? Debo deciros todavía que, en caso de necesidad, se pueden vender los dominios del Estado. Ahora vendéis. Pero en definitiva, ¿no os preocuparéis por pagar? Sin duda alguna. Ha llegado el momento de deciros ahora en qué forma se hace frente al pasivo. Se hace frente al pasivo, decís. Desearía una expresión más exacta. Me sirvo de esta expresión porque la considero de una exactitud real. No siempre se puede redimir al pasivo, pero en cambio se la puede hacer frente. Hasta es una expresión muy enérgica, pues el pasivo es un enemigo temible. Y bien, ¿cómo le haréis frente? Los medios para este fin son muy variados. Ante todo están los impuestos. Es decir, el pasivo empleado para pagar el pasivo. Me habláis como economista, no como financiero. No confundáis. Con el producto de un impuesto se puede pagar en realidad. Sé que el impuesto suscita protestas. Si el que se ha establecido molesta, se lo sustituye por otro, o se restablece el mismo con otro nombre. Hay quienes tienen un gran arte, vos lo sabéis, para descubrir los puntos vulnerables en materia impositiva. No tardaréis en aplastarlo, me imagino. Hay otros medios. Está lo que se llama la conversión. Esto en lo relativo a la deuda llamada consolidada, es decir, la proveniente de la emisión de empréstitos. Se dice, por ejemplo, a los rentistas del Estado: hasta hoy os he pagado el 5% de vuestro dinero. Esa era la tasa de vuestra renta. En adelante no os pagaré más que el 4, 5 o el 4%. O consentís a esta reducción o recibís el reembolso del capital que me habéis prestado. Mas si en verdad se devuelve el dinero, el proceder me parece todavía bastante honesto. Se devuelve, sin duda, si alguien lo reclama. Muy pocos, sin embargo, se toman esa molestia. Los rentistas tienen sus hábitos, sus fondos están colocados, ellos tienen confianza en el Estado, prefieren una renta menor y una inversión segura. Si todo el mundo reclamase el dinero, es evidente que el tesoro se vería en figurillas. Pero esto no sucede jamás y por este medio uno se libra de un pasivo de varias centenas de millones. Es por más que se diga, un expediente inmoral, un empréstito forzado que debilita la confianza pública. No conocéis a los rentistas. He aquí otra combinación relativa a otro tipo de deuda. Os decía hace un instante que el Estado tenía a su disposición los fondos de las cajas de previsión y que se servía de ellos mediante el pago